Buenas, soy vuestro paisano, el historiador Manolo Parodi, y como sabéis, venimos hablando a lo largo de estos últimos meses sobre el papel crucial que tuvo Puerto Real en el periodo del gobierno liberal, del trienio liberal a principios del siglo XIX, y visto con perspectiva más amplia en el contexto de las revoluciones liberales de principios del siglo XIX. En Puerto Real, en agosto de 1823, se sentenció el final de ese experimento de gobierno constitucional, de gobierno liberal, que fue el, insistimos, trienio liberal que rigió los destinos de España entre 1820 y 1823, y esa sentencia le vino dada por la coalición de una serie de potencias reaccionarias europeas, la Santa Alianza, formada por Francia, Rusia, Austria y Prusia, que se habían erigido en salvadores de Europa y en protectores del modelo de gobierno anterior a la Revolución Francesa. Hemos considerado los avatares sucedidos en esos momentos en España y fuera de España, el constitucionalismo en nuestro país a principios del siglo XIX, tercer experimento de gobierno constitucional del mundo occidental, después de Estados Unidos, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Francesa y el trienio liberal, la Constitución de Cádiz y el trienio liberal, y cómo España se convirtió en un modelo a seguir para los liberales y los constitucionalistas europeos, caso de Portugal, caso de Italia, caso incluso de Polonia. Y estos intentos fueron, como digo, agostados, extinguidos por la fuerza, por esta coalición reaccionaria que se dio en llamar la Santa Alianza. Habíamos dejado a los 100.000 hijos de San Luis, no solamente ya habiendo entrado en la península ibérica, estos 100.000 hijos de San Luis eran el ejército francés enviado por esa coalición reaccionaria internacional a extinguir el gobierno liberal. El gobierno liberal que había huido de Madrid, se había refugiado en Sevilla, había huido de Sevilla, se había refugiado en Cádiz, todo ello escapando del avance prácticamente sin resistencia de este ejército francés, llevando los liberales, el gobierno liberal consigo al entonces rey de España, Fernando VII, de acuerdo con la propia visión del soberano, en calidad de prisionero. La batalla del Trocadero, la noche del 31 de agosto de 1823, marcaría el fin ya definitivo de la existencia del gobierno liberal, refugiado en Cádiz, como decimos. Luego habría otros hechos de armas, caso de la batalla de Santipetri, pero en septiembre-octubre Cádiz se rendiría a los 100.000 hijos de San Luis y Fernando VII sería restaurado en sus privilegios. Hemos dicho que ese ejército francés de los 100.000 hijos de San Luis avanzó por la península ibérica prácticamente sin resistencia. Lo hemos mencionado con anterioridad, lo repetiremos ahora. La entrada del ejército francés en la península ibérica se produce en abril de 1823. La toma del Trocadero se produce en agosto, el último día, pero en agosto, al fin y al cabo, de 1823. Del 7 de abril al 31 de agosto, abril, mayo, junio, julio, agosto, 5 meses, 4 meses y 3 semanas, 4 meses y medio, mal contados, para atravesar toda la península ibérica, un ejército que viene andando, no se nos olvide, prácticamente un paseo militar. ¿Qué pasa con los españoles? ¿Por qué resistieron a Napoleón de una forma tan fiera y tan dura y no resistieron a un ejército francés menos de 10 años después de la retirada napoleónica en 1814 de la península ibérica, tras las últimas derrotas de ese ejército imperial francés en el norte, como la de Vitoria? ¿Por qué España no resiste a los franceses en 1823 como sí lo había hecho con Napoleón unos años antes? Las circunstancias son muy distintas. Hemos hablado también de la pérdida de los virreinatos, el proceso de emancipación, la revolución liberal de los antiguos virreinatos de los territorios de la España americana o de la América española, no colonias, insistimos, España no tenía colonias, eran parte de su estructura administrativa. Hemos visto que España está en un momento muy delicado, en un momento de pérdida enorme en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo territorial. Y el país está devastado. La guerra contra Napoleón y la mala fe de los aliados británicos, que a su paso por la península ibérica iban destruyendo todo lo que encontraban a su paso, que consideraban podía ayudar a la economía española a resurgir,
habían dejado al país en un estado de absoluta ruina. Pérdida de los territorios americanos, pérdida del 95% de la superficie del territorio entonces de la monarquía hispánica, la devastación causada por la guerra napoleónica, por la guerra de la independencia, la mala fe, como digo, de esos aliados comandados por Sir Arthur Wellesley, luego duque de Wellington, el famoso duque de Wellington. Todo ello redujo al país a un estado de postración económica enorme. Pero ¿basta eso por sí solo para entender por qué el pueblo no resiste a la invasión francesa? No. Y es muy difícil explicarlo en un par de minutos. Prácticamente imposible, en tan reducido espacio de tiempo. La cuestión se basa en muchos factores distintos. La postración del país, el rechazo a la guerra, si queremos, pero entre otras cosas que el horizonte ideológico de los invasores de principios del siglo XIX es muy distinto del horizonte ideológico de los invasores de 1823, que vienen a restaurar las tradiciones españolas, en teoría, cosa que buena parte de la población no ve del todo mal. Pero hay un factor, entre otros muchos determinantes, a la hora de entender por qué la población se opone al gobierno liberal, aunque sea solo por la pasiva, por el mecanismo de no defenderlo. El gobierno liberal, acuciado por la pavorosa situación económica de un país que se desmorona, va a exigir el pago de los impuestos en metálico. Si hasta entonces se había podido pagar, o en todo o en parte, los impuestos en especies, en ámbito local, ¿basta esto por sí solo, el tema del pago de los impuestos en metálico, para garantizar el rechazo del pueblo, para provocar el rechazo del pueblo frente al gobierno liberal? No, por sí solo no, pero será uno de los factores que, unidos a la panoplia de cuestiones que se sumaban en ese momento y que abordaremos en el próximo podcast de esta serie, esa exigencia del pago de los impuestos en metálico por parte del gobierno del trienio liberal hacia el pueblo, llevarán a que el pueblo se muestre contrario al gobierno liberal. Dicho de otro modo, será la puntilla a la desafección del pueblo respecto al gobierno del trienio liberal. De todos estos factores de desafección, es decir, de la situación política, económica, social de España en 1823, de todos ellos hablaremos en el próximo podcast de esta serie.